Sentí que algo moría dentro de mí, en el instante en que me percaté de lo que Daniel había hecho. No fue la humillación de haberme dejado en aquel lugar como un mueble viejo e inútil, ni el dolor físico de la caída que justificó mi ingreso allí. Fue la certeza aterradora de que mi único hijo, aquel por quien lo había sacrificado todo, me estaba descartando como quien se deshace de un problema. Todo eso mientras fingía preocupación y afecto. Fue como si toda mi vida, cada renuncia, cada noche en vela y cada céntimo ahorrado, hubieran sido en vano. Simplemente no podía creer que aquello fuera real, pero lo era. Desgraciadamente lo era, y estaba sucediéndome a mí. Recuerdo bien aquella tarde fría y nublada en que llegué al Jardín del Sol, vistiendo el abrigo gris que Daniel había elegido para mí, con la maleta pequeña que Isabel había preparado a toda prisa. La mirada de las empleadas al recibirme, esa sonrisa amable pero condescendiente, la forma en que hablaban conmigo en un tono infantilizado, todo gritaba que yo no era más que otra anciana que había causado demasiado trabajo en casa. Mi pecho se apretó cuando advertí a Daniel salir deprisa, evitando mirar hacia atrás, subiéndose al coche lujoso que yo misma había ayudado a comprar con mis ahorros. Sentí lágrimas arder en mis ojos, pero me tragué cada una con una dignidad sufrida. Aún no lo entendía todo, pero ya sentía que algo muy equivocado comenzaba allí. En los primeros días en el asilo, intenté creer en las palabras que Daniel había dicho, que era temporal, que era para mi propio bien, que pronto todo se arreglaría. Quería confiar. Quería pensar que aún había suficiente amor entre nosotros para justificar aquella decisión tan drástica. Pero cada pequeño detalle del día a día me mostraba lo contrario. Las visitas prometidas nunca llegaban. Las llamadas se volvieron escasas. Y cuando ocurrían, eran breves, impersonales, como si él estuviera haciendo un favor. Fue en una de esas llamadas apresuradas que me di cuenta. Daniel ya se había desligado de mí hace mucho tiempo. Solo faltaba oficializarlo. Pasaron las semanas, y una mañana cualquiera, conversando con Clara, la administradora de la residencia, escuché por casualidad algo que me heló la sangre. Un comentario inocente de ella sobre los cambios en el apartamento de la señora me hizo fruncir el ceño. ¿Cómo cambios?, pregunté discretamente, intentando ocultar el pánico que crecía dentro de mí. Fue entonces cuando lo descubrí. Mi apartamento ya había sido vendido. Sin mi presencia, sin mi autorización consciente. Sentí un mareo que me arrastró hacia abajo, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Daniel no solo me había dejado allí, sino que además ya se había deshecho de todo lo que me conectaba con mi vida anterior. Esa tarde, me senté en la terraza del asilo, observando el cielo cubierto e intentando encajar las piezas que aún faltaban. El sentimiento era de traición, pero también había una vergüenza silenciosa. Vergüenza por haber confiado tan ciegamente, por haber firmado papeles sin siquiera preguntar correctamente qué eran. Recordaba las veces en que Daniel, con esa voz dulce de quien hace todo por tu bien, colocaba los documentos frente a mí y decía, «Es solo para facilitar las cosas, mamá». Y yo, atolondrada de amor y de cansancio, firmaba, sin leer, sin cuestionar, sin imaginar que, algún día, esas firmas servirían para robarme. Empecé a percibir otros detalles que antes ignoraba. Las llamadas de los bancos que nunca llegaban a mí, la ausencia de correspondencia, la falta de acceso a mis cuentas. Todo había cambiado de manos de una manera que solo notaba ahora, demasiado tarde. Daniel se había convertido en mi tutor sin pedirme permiso. Había asumido el control de todo, de mi casa, de mis inversiones, de mi autonomía, y lo peor era que, para el mundo exterior, parecía que él era simplemente un hijo atento cuidando de su madre anciana. Nadie sospechaba de la crueldad disfrazada de cuidado. Nadie veía el abandono silencioso oculto detrás de flores en el Día de la Madre y fotos sonrientes en las redes sociales. Esa noche, dormí mal. La rabia y la decepción se enredaban dentro de mí como un nudo en la garganta que no bajaba. Yo, que siempre había sido una mujer práctica, acostumbrada a resolverlo todo sola desde la muerte de mi marido,
Ahora me veía prisionera de una trampa firmada con mi propia mano. Pensé en las veces en que vendí joyas de la familia para pagar las mensualidades del curso de Daniel en el extranjero, en la ropa usada que compraba para ahorrar, en las comidas sencillas que preparaba mientras él estudiaba en restaurantes caros en el exterior. Me enorgullecía de aquello. Creía que era amor de madre. Y lo era. Pero ahora entendía que, para él, solo fue una inversión. Y la ganancia que él quería era el control de mi vejez. Fue en esa mezcla de insomnio y desesperación que recordé una carpeta antigua, guardada al fondo del cofre que llevé conmigo al asilo. Un pequeño baúl de cuero oscuro, que Clara insistió en que tomara, diciendo que los recuerdos hacen bien al alma. Dentro de él, entre fotografías amarillentas y cartas de mi difunto marido, estaban los documentos de la sociedad inmobiliaria que heredé años atrás. Una herencia inesperada de un tío lejano, de esas que la vida pone en tu regazo cuando menos lo esperas. Yo había invertido ese dinero con discreción, sin comentar nada con Daniel ni con nadie, pensando que nunca necesitaría tocar ese asunto. Pero ahora era como encontrar una llave escondida justo cuando estás encerrada fuera de tu propia vida. Pasé horas releyendo esos papeles a la tenue luz de la lámpara, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Allí estaba todo. Mi participación del 60% en la sociedad, las actas de reuniones, los informes de beneficios. Y lo más irónico de todo, entre los inmuebles bajo administración de la empresa se encontraba precisamente el Jardín del Sol, el asilo donde Daniel me había internado. Solté una risa amarga, de esas que duelen más que alivian. Sin saberlo, mi propio hijo me había internado en un lugar donde, en la práctica, yo era la dueña de la mayoría de las acciones. Era como si la vida hubiera preparado un tablero silencioso para darme una oportunidad de jugar de nuevo. Pero esta vez, con mis propias reglas. A la mañana siguiente, pedí hablar con Clara. Esperé hasta que ella terminara de organizar las actividades del día y la llamé discretamente a mi habitación. Cuando le mostré la carpeta y expliqué la situación, vi en sus ojos algo que no veía desde hacía tiempo. Respeto genuino. Clara guardó silencio unos instantes, luego apretó mi mano con fuerza y dijo: «Doña Elena, usted tiene más poder del que imagina». Esa frase, tan simple, cayó sobre mí como un rayo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todavía podía hacer algo, que mi historia no tenía que terminar allí, entre pasillos blancos y puertas cerradas. Con la ayuda discreta de Clara, me puse en contacto con Eduardo, un viejo amigo de la familia en quien sabía que aún podía confiar. Era abogado, de esos de palabra escasa y carácter inquebrantable, algo cada vez más difícil de encontrar. Cuando le expliqué todo por teléfono, su reacción fue una mezcla de indignación y prisa. En menos de una semana, Eduardo ya tenía acceso a todos los documentos necesarios para demostrar el fraude, la venta irregular de mi apartamento y el desvío de mis finanzas. Cada línea, cada firma que había estampado sin saberlo, ahora servía como prueba contra Daniel. Dolía ver eso en blanco y negro, pero, al mismo tiempo, era un dolor que alimentaba mi coraje. Mientras Eduardo trabajaba tras bambalinas, yo caminaba todos los días por los pasillos del asilo con otra postura. Dejé de ser la señora olvidada en un rincón para convertirme en alguien que lo observaba todo. Las conversaciones susurradas de los empleados veteranos, el desinterés hacia algunos residentes, la gestión negligente que desviaba recursos. Era como si, junto con mi fuerza, mis ojos también se hubieran abierto. Y entonces comprendí que lo que Daniel me había hecho era solo parte de algo mayor. Allí dentro, había muchos otros ancianos sufriendo abandono, explotación e invisibilidad. Mi dolor ya no era solo mío, y eso me dio aún más motivos para actuar. Concertamos una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Sociedad Inmobiliaria para un viernes por la mañana, en una de las salas de conferencias del propio Jardín del Sol. Clara organizó todo con eficiencia, sin levantar sospechas. Cuando entré en la sala, con la cabeza erguida y los documentos en la mano, sentí las miradas desconfiadas de los administradores actuales. Me veían solo como otra anciana que debería estar en una silla de ruedas,
resignada a su suerte. Pocos sabían ellos que ese día lo cambiaría todo. Sentada en la cabecera de la mesa, junto a Eduardo, comencé a exponer, uno a uno, los informes financieros, las pruebas de negligencia y los desvíos cometidos por esa gestión. Al principio, intentaron interrumpirme, minimizarlo, hacer chistes sobre mi edad y mi falta de entendimiento. Pero cuando Eduardo comenzó a leer los documentos en voz alta, señalando cada cláusula que me otorgaba poder de decisión mayoritaria, el tono cambió. Vi los rostros pálidos, los ojos esquivando los papeles, el nerviosismo creciendo en el aire cargado de la sala. Con cada evidencia presentada, el muro de desdén de ellos se iba derrumbando. Y al final, no quedó duda. Ellos habían perdido. Con la autoridad que aún resonaba en mi voz que muchos creían extinguida, anuncié, todos estaban destituidos. El Jardín del Sol pasaría a tener una nueva gestión, orientada a la dignidad y el respeto de quienes viven allí. Tras la reunión, Clara reunió al equipo de cuidadores y empleados que realmente se preocupaban por los residentes. Informamos que habría cambios profundos. Los salarios se pagarían correctamente, se invertiría en ocio, nutrición adecuada y atención médica humanizada. Por primera vez en mucho tiempo, vi esperanza en los ojos de quienes trabajaban allí cada día. Más que ganar una batalla personal, sabía que estaba encendiendo una luz en ese lugar, para mí y para muchos otros que habían sido silenciados por la edad y el desinterés. Era un renacer, pero también un ajuste de cuentas silencioso con la vida. Mientras tanto, Eduardo finalizaba el proceso contra Daniel. El siguiente paso sería aún más difícil: enfrentar a mi propio hijo, el hombre al que ayudé a criar, el niño que un día sostuvo mi mano con confianza y que ahora me había traicionado con frialdad. Sabía que esa conversación no podía posponerse. Con la cabeza fría y el corazón aún herido, pedí a Clara que llamara a Daniel y concertara un encuentro. Sin dar muchos detalles, solo dije que era urgente. En el fondo sabía. No importaba cómo reaccionara, ese capítulo de mi vida debía cerrarse, y se cerraría a mi manera. Daniel llegó el sábado por la tarde, vistiendo una camisa cara y con ese mismo sonrisa ensayada que siempre usaba para disimular su impaciencia. Traía un ramo de flores en las manos, como si eso pudiera atenuar lo que había hecho. Entró en la sala reservada con pasos lentos, mirando a su alrededor como quien visita a un cliente y no a su propia madre. Cuando me vio sentada, al lado de Eduardo y Clara, su sonrisa vaciló por un segundo. Él notó que algo andaba mal, pero aún así trató de mantener la pose. Lo saludé con frialdad y le pedí que se sentara. El silencio que se instaló entre nosotros en ese instante dijo más que cualquier palabra. Sin rodeos, coloqué sobre la mesa una copia de todos los documentos que probaban su fraude, el desvío de mis bienes, la venta ilegal de mi apartamento, el uso de mi dinero para financiar sus viajes, sus inversiones personales y su estilo de vida lujoso. Daniel palideció como un papel. Intentó justificarse, tropezando con las palabras, alegando que fue todo por mi bien, que yo no entendería las complejidades financieras. Yo simplemente lo miré, sin apartar los ojos, dejando que el peso de la verdad cayera entero sobre sus hombros. Era la primera vez, en mucho tiempo, que él me parecía pequeño frente a mí. Cuando terminó su discurso patético, lleno de disculpas y justificaciones vacías, respiré hondo y dije con toda la calma que logré reunir: ya no eres mi tutor legal. A partir de ahora, nuestras relaciones financieras han terminado. Le entregué una notificación formal redactada por Eduardo, exigiendo la devolución inmediata de los valores desviados y el cese de cualquier acceso suyo a mis cuentas o propiedades. Daniel trató de argumentar, apeló a las emociones, pero esta vez no cedí. No había espacio para la compasión, no después de lo que había hecho, oculto tras la máscara de hijo preocupado. Antes de que pudiera salir por la puerta, añadí una condición. Si quería limpiar un poco la suciedad que había causado, debía prestar servicio comunitario en el Jardín del Sol, ofreciendo asistencia jurídica gratuita a todos los residentes. ¿Era eso o enfrentar un proceso judicial que destruiría su reputación?
Vi el desesperación cruzar su rostro. Vi la lucha interna entre el orgullo herido y el miedo a perder todo lo que había construido. Al final, Daniel asintió con un gesto débil, derrotado. Por primera vez, se inclinaba, no ante mi autoridad de madre, sino ante la fuerza de la mujer que él había subestimado. En los días siguientes, la noticia del cambio de gestión en el Jardín del Sol recorrió los pasillos como un viento nuevo. Residentes que antes vivían en silencio comenzaron a sonreír más, a pedir pequeñas mejoras, a soñar de nuevo. Yo seguía todo de cerca, participando en las reuniones, escuchando cada queja con atención, como si estuviera reconstruyendo no solo ese lugar, sino también una parte de mí que había sido aplastada por el abandono. Clara se convirtió en mi gran aliada en ese proceso, y juntas transformamos el asilo en un verdadero hogar, no solo en un depósito de ancianos olvidados. En cuanto a Daniel, apareció la primera semana para cumplir su acuerdo con la expresión amarga de quien carga un enorme peso sobre los hombros. Lo vi sentado en una sala improvisada, escuchando pacientemente las historias de los mayores y ayudando a resolver pequeños trámites jurídicos que antes eran ignorados. No era el hijo que yo había soñado, ni la redención perfecta, pero, de algún modo, era una especie de reparación, una cicatriz que, aunque fea y dolorosa, mostraba que al menos una vez en la vida tendría que mirar a los ojos de aquellos a quienes la sociedad suele dar la espalda. Y yo observaba todo desde la distancia, en silencio, sabiendo que, aunque fuera tarde, la vida había cobrado su precio. En medio de toda esa turbulencia, surgió en mi vida una luz inesperada. Tomás, mi nieto, hijo de Daniel e Isabel, comenzó a visitarme con mayor frecuencia. Él, a diferencia de sus padres, parecía llevar en el pecho una ternura que ya no esperaba encontrar en esa familia. En sus primeras visitas era tímido, casi desconfiado, como si tuviera miedo de acercarse a alguien a quien sus propios padres habían dejado de lado. Pero, poco a poco, fuimos rompiendo el hielo. Entre una conversación sobre libros y otra sobre películas antiguas, vi renacer en mí algo que pensé perdido para siempre, la capacidad de sentirme amada sin tener que mendigar afecto. Fue en una de esas tardes con Tomás cuando me di cuenta de que mi historia aún tenía mucho por escribir. No era el fin, como pensé el día que entré en ese asilo de cabeza baja. Era, en realidad, un renacimiento. Empecé a hacer planes para salir de allí y establecerme en un pequeño apartamento cerca del Jardín del Sol, para seguir de cerca la transformación del lugar y, sobre todo, para estar cerca de Tomás. Ya no necesitaba lujos ni grandes logros. Todo lo que quería ahora era vivir con dignidad, rodeada de verdad, por pocos, pero verdaderos. La mudanza al nuevo apartamento fue sencilla, casi silenciosa. Llevé conmigo solo lo esencial: algunas prendas de ropa, fotografías antiguas, mis libros favoritos y el baúl de cuero oscuro, ahora símbolo de una historia que se negaba a ser borrada. El inmueble quedaba a pocas cuadras del Jardín del Sol, lo que me permitía caminar hasta allí siempre que quisiera. Yo misma elegí los muebles, los colores de las paredes y las plantas de la terraza. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una forma de reafirmar que mi vida, finalmente, volvía a ser mía, sin intermediarios, sin invasores, sin mentiras. En los primeros días, me sorprendió el silencio. Después de tanto tiempo viviendo bajo el peso de la desconfianza y la traición, estar sola parecía peligroso. Pero, poco a poco, aprendí a habitar ese espacio con ligereza. Tomás venía a visitarme los sábados, trayendo pasteles que él mismo intentaba preparar y relatos de la escuela. Clara pasaba algunas tardes para tomar té y contarme las novedades del asilo. Y, a veces, hasta Eduardo aparecía, siempre con alguna excusa jurídica para justificar el café y la charla prolongada. Me sentía rodeada de pequeños afectos sinceros, presentes discretos que la vida, después de tanto quitarme, comenzaba a devolverme. Daniel, por su parte, parecía haber desaparecido del mapa. Cumplía sus horas de servicio comunitario en el Jardín del Sol como una obligación amarga, sin intercambiar más de lo necesario conmigo. A veces lo veía a lo lejos, resolviendo asuntos legales para otros residentes,
siempre con el ceño fruncido, como quien aún no ha comprendido que la vida no permite ser manipulada para siempre. No sentía placer en su caída, ni un rencor activo. Sentía, más bien, una tristeza silenciosa, la constatación de que ni todo el amor recibido en la infancia puede impedir que alguien elija el camino del egoísmo al madurar. Fue en una mañana de domingo, mientras regaba mis plantas en la terraza, que recibí un sobre dejado bajo la puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado y encontré una carta breve, escrita por Daniel, sin largas disculpas, sin justificativos elaborados. Apenas 3 frases. Mamá, me equivoqué. No sé si merezco tu perdón, pero quería que supieras que siento vergüenza. Gracias por seguir enseñándome, incluso ahora. Leí esas palabras más de una vez, sintiendo un nudo extraño en el pecho. No era un pedido de perdón completo, ni una reconciliación de novela. Era, quizás, lo máximo que él fuera capaz de ofrecer. Guardé la carta en el último cajón de mi mesita de noche, junto con otros papeles que marcaron mi historia. No respondí. No creí necesario hacerlo. Algunas respuestas la vida misma se encarga de dar, a su tiempo y a su manera. Seguí viviendo mis días con la serenidad que tanto había buscado. Paseos con Tomás, reuniones en el Jardín del Sol, tardes de té con Clara. A veces, cuando me cruzaba con Daniel en los pasillos del asilo, nuestras miradas se encontraban por un breve segundo. Había peso allí, pero también una especie de aceptación. Cada uno llevaba su culpa, su rencor y, sobre todo, sus propias elecciones. Con el paso de los meses, el Jardín del Sol se transformó de verdad. Se implantaron nuevas actividades, las habitaciones adquirieron colores vivos y los jardines florecieron como nunca antes. Los ancianos que antes parecían sombras ahora sonreían, organizaban fiestas y contaban chistes en los círculos de conversación. Y yo, aunque ya no era residente allí, me sentía parte de esa pequeña revolución silenciosa. Había conquistado algo que ningún dinero en el mundo podría comprar. La certeza de que, aun cuando intentaron silenciarme, volvía a encontrar mi voz. Y esa voz resonaba, fuerte y firme, en cada nuevo día vivido con dignidad. Cierta tarde, mientras organizábamos una pequeña feria de artesanía hecha por los propios residentes, Tomás me tomó de la mano y me llevó hasta un puesto improvisado de libros usados. Entre ejemplares amarillentos, encontré un título que me hizo sonreír: La fuerza de los que no se rinden. Era un libro sencillo, de cubierta gastada, pero en ese instante pareció haber sido dejado allí a propósito. Compré el ejemplar por simbólicos 2 reales y lo llevé a casa como un trofeo silencioso. Más que una coincidencia, para mí fue un recordatorio. No importa lo que la vida haga contigo, la elección de continuar siempre nos pertenece. Esa noche, leyendo el libro sentada en el sillón de la sala, con el canto distante de los grillos y la luz amarilla suavizando el ambiente, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en la joven Elena, llena de sueños, en la madre sacrificada, en la viuda solitaria, en la anciana traicionada, y ahora, en la mujer que había reencontrado su fuerza en un lugar inesperado. El dolor seguía allí, por supuesto. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente, pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía definida por ellas. Yo era mucho más que las pérdidas sufridas. Era lo que había elegido construir a partir de ellas. Poco tiempo después, fui invitada oficialmente a integrar el Consejo Gestor del Jardín del Sol. Acepté sin dudarlo, no por el título, ni por el estatus, sino por la oportunidad de asegurar que ningún otro anciano pasara por lo que yo pasé. Estar allí, ayudando a decidir cada mejora y cada nuevo programa, me daba un sentido de propósito que ninguna otra etapa de mi vida me había brindado. Era como si todos los dolores hubieran encontrado finalmente un lugar donde poder transformarse en algo bueno, sólido y real. Cada decisión que tomaba era también una forma de honrarme a mí misma. En un domingo soleado, mientras observaba a Tomás ayudar a algunos residentes a pintar el nuevo mural del jardín, Clara se acercó y susurró: «Usted cambió este lugar, doña Elena.
Cambió la vida de mucha gente. La miré a ella, a Tomás y al cielo claro que se extendía sobre nosotros. Y simplemente sonreí. No necesitaba medallas ni homenajes. La verdadera victoria estaba allí, en esa paz discreta, en esa vida reconstruida con manos temblorosas pero firmes. En el fondo, sabía. Había perdido muchas batallas a lo largo de los años, pero esta vez había ganado. Algunos meses más tarde, supe que Daniel se había alejado de la carrera de abogado por un tiempo. No quise averiguar los detalles. Decían que andaba replanteándose la vida, intentando rehacerse lejos de los antiguos círculos de apariencias y ambición que una vez tanto lo sedujeron. Quizás buscaba encontrar una nueva versión de sí mismo, o tal vez escapaba de la vergüenza que finalmente lo alcanzó. No importaba. Yo ya no cargaba con el peso de sus decisiones. Comprendí que, por más doloroso que fuera, soltar esas cadenas también significaba permitir que cada uno enfrentara las consecuencias de sus propios actos. La vida siguió su curso sencillo y lleno de pequeños milagros discretos. Aprendí a cuidar mis plantas con cariño. Volví a coser pequeñas piezas para donar al asilo. Y poco a poco, la soledad dejó de ser un fantasma para convertirse en una compañera tranquila. Ya no vivía rodeada de multitudes, pero tampoco lo necesitaba. Bastaba con la risa sincera de Tomás, la mirada agradecida de los ancianos que ahora tenían voz, y las tardes en que la luz dorada del atardecer llenaba mi sala de una paz que solo conocí después de perder casi todo, y de reencontrarme a mí misma. Una tarde, mientras caminaba sola por el jardín recién reformado del asilo, encontré un banco vacío bajo un frondoso árbol. Me senté allí, sintiendo el fresco aroma del césped recién cortado, el canto de los pájaros y la brisa suave acariciar mis manos envejecidas. Cerré los ojos por un instante y dejé que la memoria me llevara, no al pasado de dolor, sino a todas las veces que me reinventé en silencio, a cada caída y levantada sin que nadie aplaudiera. Fue allí, en ese silencio absoluto y lleno de vida, donde entendí: nadie, ni siquiera quien intentó borrarme, podía robar lo que me había convertido. Cuando abrí los ojos, vi a Tomás corriendo por el césped con una sonrisa libre y verdadera, de esas que no necesitan pedir permiso para existir. Y en ese instante, con el sol dorándolo todo a mi alrededor, sentí una certeza profunda. No había sido derrotada. Estaba viva, más viva que nunca. Cada lágrima, cada pérdida y cada traición me habían llevado hasta allí. Y, a partir de ese momento, seguiría adelante. No como víctima, sino como alguien que sobrevivió a lo peor y transformó en vida aquello que otros quisieron convertir en un final.